A continuación vamos a hablar sobre la voz pasiva. Y la voz pasiva se forma con el verbo ser en pasado más otro verbo que está en pasado participio. Por ejemplo, cuando decimos fue construida, fuimos arrestados, fueron castigados. En este caso, lo que se está tratando de hacer es enfatizar no quién hace o quién realiza la acción, sino más bien la acción realizada sobre el objeto. Por ejemplo, en inglés vamos a ocupar el verbo was o el verbo were, que es el verbo to be en pasado simple me refiero, y va a estar seguido de un verbo que está en modo participio, en pasado participio. Por ejemplo, diríamos el pastel o the cake o el queque simplemente fue horneado por mi hermana. Este fue horneado, te das cuenta que nosotros podríamos decir mejor, mi hermana horneó el queque o el pastel. Pero en vez de decirlo en su forma activa, que son los tiempos verbales que hemos visto en el pasado, podemos decirlo con la voz pasiva y enfatizamos, en vez de enfatizar que ella lo hizo, mejor lo enfatizamos el pastel. Entonces el pastel fue horneado por mi hermana, o el pastel o el queque fue hecho por mi hermana. The house was built by my grandfather. La casa fue construida por mi abuelo. Esta sería la voz pasiva. Y la voz activa simplemente sería mi abuelo construyó la casa. Te das cuenta que ahí empezaríamos con la persona en sí que construyó la casa, mientras que en la voz pasiva empezamos por lo que se construyó y luego terminamos por quién construyó. La casa es lo más importante en este contexto y esa es como la idea en general de la voz pasiva. The car was bought by my father. Eso significa el auto fue comprado, was bought, por mi padre. El automóvil fue comprado por mi padre. Y la voz activa sería mi padre compró. Simplemente ocuparíamos el pasado simple. Pero en este caso vamos a ocupar la voz pasiva. Fue comprado por mi padre. The book was written, y aquí vamos a traducirlo como el libro fue escrito por alguien. ¿Te das cuenta? The flowers were picked by the gardener. Las flores fueron recogidas por el jardinero. Entonces acá el énfasis es en las flores en sí, no en el jardinero. Esa es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. Y ¿cómo podemos saber si es voz activa o voz pasiva? Simplemente es por esta frase de acá. Ocupamos el fue, fueron y más otro verbo que está en modo participio. The house was painted by the contractor. Entonces la casa fue pintada por el contratista. Y aquí te das cuenta que no estamos diciendo el contratista pintó la casa, que esa sería la forma normal, la forma activa también se le conoce a la forma normal. En este caso se está enfatizando más bien la casa en vez de quién hizo, quién pintó la casa. Y vamos a traducir el was y el were en estos contextos, ya no como eran o estaban o tenían, que es la forma en cómo traducimos este was y este were en el pasado, sino que vamos a traducirlos como fue o fueron. Y normalmente el verbo to be está en tiempo pasado, pero también podemos encontrar la voz pasiva en tiempo presente. Por ejemplo, cuando decimos it is said, se debería traducir como es dicho, pero para nosotros suena mejor decirlo se dice. Entonces, cuando encuentres la frase it is said, en vez de decir es dicho, vamos a decir se dice that English is the most widely spoken language in the world. Se dice que el inglés es el idioma más hablado en el mundo. Te das cuenta que acá no estamos traduciéndolo literalmente, no decimos es dicho, que sería la voz pasiva, sino que vamos a usar se dice. Lo mismo acá. It is said that the new restaurant
in town has the best pizza in the city. Y esta también se va a traducir como se dice en vez de es dicho. Pero en general vamos a ocupar entonces el verbo to be en pasado más que en presente. Y lo vamos a traducir, recuerda, como fue o fueron. Así que esa es la forma en cómo funciona la voz pasiva y es importante y por eso precisamente lo tenía como una lección aparte.